Arrancamos. Bueno, muy bien. Bueno, hola a todos. Acá yo soy Luciano Marelli, soy grado 2 de la cátedra, y Antonella es grado 3, que estamos juntos en este tema para el teórico de hoy, que es la sepsis de origen urinario. Bueno, hicimos esta presentación juntos y bueno, espero que puedan aprovecharla. Si surgen dudas durante la presentación, obviamente que pueden interrumpir, preguntar, o bueno, o después. Asumo que todos están viendo bien y que todos me escuchan bien, si no, cualquier cosa me avisan. Bueno, vamos a empezar un poquito con cuál es la importancia del tema de la sepsis de origen urinario. En realidad, el foco urinario como foco de sepsis es muy frecuente. Seguramente ustedes que están teniendo actividad clínica intensa desde hace un tiempo han visto pacientes con sepsis nefrológica, no es nada raro. Y bueno, y más o menos en Uruguay se estima que el 11% de la sepsis es de origen nefrológico. Es el tercer foco de sepsis en general, después de, obviamente, el respiratorio y el foco peritoneal, que son los primeros dos. Pero bueno, el tercer foco en general es, contando todos los focos de sepsis, es la sepsis nefrológica. Hay otras series bueno, que reportan datos un poco diferentes. En Estados Unidos, por ejemplo, cerca del 30%, pero bueno, después en Europa, por ejemplo, se asemeja mucho a la prevalencia en Uruguay. Decir bueno, que en realidad tiene una mortalidad global comparado con los otros focos de sepsis más baja, en torno a un 6 o un 15%. Se estima que bueno, eso en parte tiene que ver con las posibilidades terapéuticas que hay en la sepsis nefrológica, como vamos a discutir ahora en la presentación. Es más frecuente en las mujeres, claramente, porque bueno, la infección urinaria también es una infección más frecuente en las mujeres. Entonces nos pareció interesante, para darle un poco, tratar de darle dinámica a la presentación, arrancar con una historia clínica de una paciente que vivimos hace un tiempo, y que bueno, parece interesante como para darle contexto y excusa para discutir algunos temas. Esta es una paciente bueno, de 42 años, mujer, que venía de Durazno. Como antecedentes personales, los únicos antecedentes que tenía era ex tabaquista y consumidor ocasional de alcohol, y consultó en la emergencia allí en el hospital de Durazno por un cuadro que tenía 48 horas de evolución, que tenía fiebre, orinas turbias, disuria y dolor cólico lumbar derecho, agregando hasta 39 grados de fiebre axilar y vómitos. Ella la ingresan a la sala con un diagnóstico de pielonefritis aguda, y bueno, se le inició un tratamiento antibiótico intravenoso con ceftriaxona. Acá, bueno, nos interesa discutir principalmente la presentación clínica de estos tipos de sepsis, y bueno, y qué elementos clínicos tiene la paciente, ¿verdad? Es claro que el síndrome urinario bajo que presenta la paciente, con disuria, podría tener algún otro elemento, pero bueno, no tuvo. Orinas turbias, que es algo bastante claro. Y bueno, y después, además, agrega elementos altos como el dolor cólico lumbar, ¿verdad? Que ya nos evoca que ya por la clínica, de que probablemente esa infección esté más allá de la vejiga, más allá, sea un poco más que una cistitis, ¿no? Con compromiso renal. Elementos sistémicos como la fiebre, y bueno, y vómitos que frecuentemente se puede presentar también. Todos estos elementos clínicos, más un urocultivo positivo, es decir, más de 10 a la 5 unidades por mol de colonia, o bueno, dependiendo de cómo se tome la muestra, ¿no? Pero si es una muestra, por ejemplo, por punción suprapúbica, cualquier resultado va a ser considerado positivo. De los gérmenes más frecuentes involucrados, que ahora vamos a discutir un poco cuáles son, o una piuria demostrada en la orina, más de 10 glóbulos blancos por milímetro cúbico, que eso se lo informa el examen de orina. Con esos elementos, más la clínica, ya hacemos el diagnóstico. O sea, claramente, ¿no? Un poco la clínica, la confirmación microbiológica, o bueno, la piuria. En realidad, muchas veces el urocultivo puede ser negativo, puede no desarrollar nada,
y bueno, y hay que saber que en determinadas situaciones, como por ejemplo, si la paciente recibió antibióticos previos, que bueno, que sea un foco como se conoce decapitado, ¿verdad? Que el cultivo sea negativo a pesar de que tiene la infección. Y hay otras excepciones, como son, por ejemplo, el absceso no comunicante, ¿verdad? Cuando hay un absceso en el riñón que no comunica con las cavidades urinarias excretoras, por lo cual en la orina no voy a tener las bacterias, o cuando hay una obstrucción completa, bilateral, bueno, que va a impedir que también uno rescate el germen en la orina. Después, discutir con ustedes también que, bueno, esta es la presentación de la paciente que trajimos, pero hay otras presentaciones más atípicas que probablemente también hayan vivido y que obviamente que uno tiene que estar atento cuando recibe un paciente con una sepsis en ese momento de valorar el foco. Como decíamos, esta paciente se presentó con vómito, pero hay cuadros que evocan un cuadro abdominal, ¿no? Que a veces se presentan con dolor en el abdomen inferior o incluso epigástrico, muchas náuseas, muchos vómitos, y puede confundir y no estar tan presentes los elementos bajos. En pacientes que son añosos se puede presentar a veces con fiebre, solo fiebre, o incluso confusión mental, cambios en el estado comportamental del paciente, sobre todo si tiene algún factor de riesgo para infección urinaria, eso hay que siempre un foco a pensar. Y después, bueno, hay otros casos más, ya más específicos, por ejemplo, está descrito el daño medular, ¿no? El paciente que tiene vejiga neurógena por daño medular, que está espástico, bueno, hay un aumento de la espasticidad, puede deberse a la infección urinaria, el foco. Y después de la definición y de mostrar un poco las características clínicas que existen en general, hablamos de infección urinaria complicada. Hay, en la literatura van a encontrar distintas definiciones de ITU complicada. La definición actual más aceptada es, bueno, cualquier infección que sobrepase los límites de la vejiga. O sea, a no ser que sea una cistitis y en determinado grupo de mujeres jóvenes, el resto, por ejemplo, si la paciente tiene síntomas sistémicos como fiebre, ni que hablar si tiene chuchos, dolor lumbar, etcétera, ahí ya se considera una infección urinaria alta y según estas nuevas clasificaciones ya se puede decir que es complicada. ¿Qué quiere decir que es complicada? Bueno, complicada quiere decir que tiene riesgo de evolucionar a formas graves o de fallo terapéutico del tratamiento antibiótico, ¿no? Eso es lo importante tener en cuenta. Grupos especiales son las mujeres, obviamente, vamos a tener en cuenta la mujer embarazada y la paciente con trasplante renal, que ahí se tiene otros criterios, ¿no? Pero un poco eso, la definición actual de ITU complicada es esa. Hay otras definiciones, como les decía, que van a encontrar por ahí también, que bueno, cualquier mujer, cualquier infección urinaria que no sea en una mujer joven, sana, no embarazada y con síntomas menos de 7 días, hay algunos autores que también la consideran como complicada. Lo importante de esto es el manejo, es decir, que yo estar atento a que puede tener fallo terapéutico al tratamiento antibiótico o que puede desarrollar una forma grave, es un elemento de alarma, clasificarlo como complicada, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la historia clínica de la paciente, esa paciente que estaba internada en la sala por una pielonefritis, que se había empezado antibiótico, se empieza a complicar. Tiene una peoría clínica, esto es algo clásico, ¿no?, de los ingresos a CTI, e instala una polipnea, instala bueno, desaturación, le hacen una placa de tórax en ese momento, que ve una opacidad de inmunomogénea biobasal, y tiene un eco de aparato urinario que le hacen en sala, que ve una dilatación pirocalicial importante a derecha, moderada, severa, linforme. El tema es que la paciente agrega en horas hipotensión arterial, alteración de la función renal, como se muestra ahí, con una soemia de 1,20 y una CREA de 2,5, con diuresis conservada, y agrega además una plaquetopenia de 43.000 plaquetas. Entonces, para discutir un poco los criterios de sepsis, ¿no?, que tiene esta paciente. Esta paciente, bueno, claramente tiene un foco infeccioso demostrado, ¿verdad?, con los elementos que hablamos de la clínica y de la microbiología, y tiene disfunciones que la clasifican, como ustedes ya han visto probablemente en varias de los teóricos y han leído mucho de los criterios para clasificarla dentro como de definirla como una sepsis, ¿verdad? En esta paciente, bueno, obviamente los criterios del sepsis 3, ¿verdad? Un poco
confirmado o sospechado con un score de SOFA mayor de 2, yo acá lo traje para recordar la tablita del score de SOFA, en esta paciente tiene un SOFA por lo menos de 6, ¿no? Porque tiene una plaquetopenia severa de 43.000, que acá en el SOFA le da menos de 50.000, 3 puntos, una CREA de 2,5, ¿verdad? Además aguda, porque no es una paciente que, si bien no teníamos CREA basal de ella o previa, es una paciente que no tenía historia de enfermedad renal crónica, que le da 2 puntos por la CREA de 2,5, y la hipotensión arterial, que al momento por lo menos le da 1 punto, pero después si requiere vasopresores y eso, obviamente con las dosis altas es más. Entonces a nadie le queda la duda, me parece, que esta paciente que tiene un foco urinario infeccioso claro y que además desarrolló en la evolución con esa teoría clínica una sepsis de origen nefrológico con los criterios actuales que utilizamos para describirla. ¿Cuál es la etiopatogenia de estos tipos de infecciones? Bueno, acá es la misma etiopatogenia de las infecciones urinarias, ¿no? Hablar de sepsis urinaria. La mayoría de los casos son monomicrobianas, o sea, por lo general es una bacteria sola la que se rescata, tanto en uro como a veces en hemocultivo. El 50% de las infecciones de la sepsis de origen nefrobiológico son bacteriémicas, eso es importante, da bastante bacteriemia. Ustedes lo pueden ver tanto en elementos clínicos de la bacteriemia, como además cuando estos pacientes obviamente que ingresan y se hacen hemocultivos, más de la mitad son positivos. Y bueno, y Escherichia coli es la bacteria más frecuente, de la de siempre, ¿no? En este caso, como es una infección de origen comunitario, obviamente que el primer germen a plantear es una enterobacteria, en particular la E. coli, multisensible, ¿verdad? Hay otras enterobacterias como la Klebsiella, el Proteus, Enterobacter, que también pueden ser agentes de infección urinaria. Y después, bueno, dependiendo de otros grupos de pacientes, como si tienen dispositivos en la vía urinaria, por ejemplo, pensar en enterococo o incluso en hongos, en cándida. Y otros menos frecuentes pueden ser cocos gram positivos, como el estafilo, pseudomonas, etc. Esto lo traje este cuadrito porque hay el estudio multicéntrico uruguayo de 2016, que se publicó en la revista Médica Uruguay, que evaluó la incidencia de sepsis en general y los distintos focos. El foco nefrológico obviamente predominaba también en esta serie en Uruguay, la E. coli sensible. Entonces, esos son la primera gente a pensar. La etiopatogenia también es la etiopatogenia de la infección urinaria, por lo general se da por vía ascendente, más raramente, bastante raro diría, por vía linfática o hematógena. Esto va a plantear sobre todo cuando existe un estafilococo en la vuelta, pero por lo general es por vía ascendente, como la mayoría de las situ. La obstrucción al flujo urinario es el factor clave y principal determinante para la infección, porque acuérdense que el flujo urinario es uno de los principales mecanismos de defensa. Ahora barre con todas las bacterias que se encuentran en la luz urinaria, y bueno, cuando hay una obstrucción, ya sea por litiasis, una compresión extrínseca, un tumor, próstata, lo que sea, genera básicamente una obstrucción del flujo urinario que predispone esa éstasis urinaria a la proliferación bacteriana, al crecimiento y luego a la infección. Hay otros factores que se han relacionado obviamente con la patogenia de esta infección, alteraciones químicas, hormonales del epitelio, bueno, cuando hay obviamente traumatismo de la mucosa, con cateterismos, manipulación urinaria, y otros factores generales como son, bueno, obviamente las embarazadas, los diabéticos, por la inmunosupresión relativa que tienen, y predisposición genética. El factor principal, sobre todo de la E. coli, son esas adhesinas que le permiten unirse a ciertas glucoproteínas de membrana de la célula hospedadora y de esa manera lograr una infección efectiva. ¿Qué pasó con nuestra paciente entonces? Llaman de Durazno, plantean sepsis de origen urinario, se traslada al Hospital Pasteur, coordinada con el equipo de urología. Bueno, el Hospital Pasteur es un hospital de referencia de ACE en urología, y bueno, termina ingresando el CTI, ¿verdad? Se traslada de Durazno, un traslado largo, relativamente estable. La paciente llega confusa, con Glasgow de 14, llega muy polimnéica, desaturando con oxígeno, y además estaba taquicárdica, estaba normotensa pero bajo vasopresor, estaba con dopamina que venía del traslado, y del examen físico del ingreso se destaca un dolor muy intenso en el flanco derecho. Ahí cuando ingresa enseguida se intuba, se pone en el ventilador, se sacan los cultivos correspondientes, es muy duro,
y se empezó además el tratamiento antibiótico con cefotaxime. Se continuó, ¿verdad? Ya se había iniciado la ceftriaxona en durazno y se continuó con cefotaxime. Acá, bueno, y quería discutir, a raíz de esta historia, hay determinados elementos que ya nos hacen pensar. Hasta ahora teníamos una infección urinaria, que era una infección urinaria complicada por la clasificación, pero que ahora además tiene una peoría clínica, ¿verdad? La paciente se ingresa precoz, ingresa incluso a sala de medicina, internada, se le empezó antibiótico precoz, pero tiene un fallo terapéutico, ¿verdad? Tiene una muy mala evolución y evoluciona a la forma más grave de la infección, que es la sepsis, con todas las disfunciones que vimos que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué falló el tratamiento? ¿Hay un tema de la eficacia antibiótica? ¿Hay algún germen que está mal planteado, el tratamiento empírico que se le hizo? ¿O tendrá que ver con el control del foco infeccioso a nivel renal? Entonces, siempre destaco en este punto que, bueno, que como en todo manejo de CTI de la sepsis, están los tres pilares, ¿no? Eso ya lo han visto en todos los teóricos, supongo. Soporte de los sistemas en falla, en este caso, bueno, la paciente se ingresó, se intubó, se puso en el ventilador, se le empezaron vasopresores, después podrá requerir diálisis o no de la falla renal. Soporte de los sistemas en falla es un pilar, tratamiento antibiótico es el otro pilar, y bueno, y además el control del foco, ¿no? En este caso, cuando es el foco nefrológico, hay que pesquisar específicamente con estudio de imagen, porque puede ser que sea un foco que requiera un drenaje quirúrgico o un tratamiento quirúrgico. Entonces, hablando del plan antibiótico que recibió la paciente, decíamos que la paciente recibió una cefalosporina de tercera generación, tanto en durazno como al ingreso al Hospital Pasteur, y bueno, y se pensó, obviamente, me parece que el tratamiento empírico de esa paciente fue adecuado, porque bueno, se cubre los gérmenes más frecuentes, que son las enterobacterias, es una infección que es comunitaria, no planteamos, en principio no tenía factores de riesgo la paciente para resistencia, por lo cual, y esto lo traje, fue un estudio de los microbiólogos de acá, que en Uruguay caracterizaron los agentes causales de infección urinaria y encontraron lo mismo que veníamos hablando, que el 80% corresponde a E. coli. Esto de infección urinaria comunitaria en general, no ya hablando de sepsis, sino de infecciones en general. Pero bueno, la E. coli es el agente a tratar más frecuente, sensible, y el resto de las enterobacterias también. Incluso tal es así que cuando hay una bacteriemia a E. coli, cuando se cultiva en hemocultivo la bacteria de la E. coli sensible, la probabilidad que sea un foco urinario es más del 50%. ¿tá? Entonces eso me parece que hay que destacarlo. Y bueno, y se empezó con un plan antibiótico, como decíamos, con una cefalosporina de tercera generación. Pensando en el agente, parece adecuado, y si vamos a las guías, también es adecuado. Por ejemplo, este cuadro que está acá sobre la izquierda es de las guías PROA, de acá del Hospital de Clínicas, pero bueno, lo pueden encontrar en otras instituciones con también guías de manejo antibiótico, y para la pielonefritis en principio complicada, ¿verdad? Recomienda la ceftriaxona, y en las formas graves, obviamente, capaz que agregar algún otro agente antimicrobiano como biterapia, como puede ser la amikacina, por ejemplo. Entonces, en principio, cefalosporina de tercera más un aminoglucósido, en este caso, que es una forma grave, claramente, parecería ser el plan indicado. Hay otros planes posibles también, como en todas las infecciones, digo, no hay una sola receta. Por ejemplo, bueno, agentes que cubren focos probables, siempre hablando de manera empírica, ¿no? Cuando todavía no tengo el germen, aminoglucósidos, la piperacilina, tazobactam, incluso, bueno, y ya cuando se plantea resistencia o factores de riesgo para resistencia, los carbapenémicos, ¿no? Las guías, y esto lo saqué de las guías europeas, que por suerte para nosotros que preparamos el teórico hicieron una update ahora en el año 2022, que plantean también cefalosporina de tercera como primer agente, cefotaxime ponen, y una duración de 7 días. Nosotros acá por lo general usamos más entre 10 y 14 días, ¿no? Pero bueno, curan el mismo agente. Hay que tener en cuenta si las pacientes tienen o no factores de riesgo para gérmenes resistentes, ¿verdad? Eso no voy a extenderme mucho porque se va a mencionar al final de la presentación, pero en este caso no era el caso, era una infección comunitaria sin factores de riesgo para resistencia. Y lo otro a discutir, me parecía acá importante, es con respecto dentro de las cefalosporinas de tercera generación a la diferencia entre el cefotaxime y la ceftriaxona. Esto es una discusión que se da en muchos casos porque, bueno,
se sabe que son dos fármacos que comparten el espectro antibacterial, ¿verdad? Pero tienen diferentes farmacocinética. El cefotaxime, el 40% se excreta a nivel, perdón, la ceftriaxona, el 40% tiene excreción biliar, y el cefotaxime solo el 10%. Entonces, se ha propuesto que la ceftriaxona tiene un mayor impacto sobre la microbiota intestinal y por ende en las generaciones de gérmenes resistentes. Y bueno, y eso ha hecho que en muchos protocolos se opte por el cefotaxime en lugar de la ceftriaxona, que como sabemos tienen igual espectro, pero bueno, esa diferencia farmacocinética. En realidad hay estudios más recientes, tiene un par de años, que demuestran que esto por ejemplo es un estudio que se hizo un randomizado prospectivo a pacientes que recibieron un pulso corto de 3 días de antibióticos, pero que no demostró una mayor, como se ve acá, una mayor selección de gérmenes resistentes con la ceftriaxona que con el cefotaxime. O sea que en términos de resistencia, al menos en este estudio, fueron iguales. Por lo cual, tanto el plan inicial con ceftriaxona como el plan que se hizo al ingreso del CTI con cefotaxime parece ser adecuado, dada la evidencia actual. Entonces, ¿qué es lo que falló? Si el tratamiento antibiótico empírico consideramos que es adecuado, a no ser que, bueno, que el paciente se sorprenda con algún otro germen, está el tema del control del foco más allá del antibiótico, ¿verdad? Entonces, lo que acá me parece que es más importante de todo es evaluar la presencia de algunas alteraciones que me pueden determinar la conducta terapéutica, como son, si hay obstrucción en la vía urinaria, si hay, por supuesto, abscesos que haya que drenar, o si hay gas que habla de una infección necrotizante, ¿verdad? Como la pielonefritis enfisematosa. Entonces, la imagen va siempre con una sepsis de origen nefrológico, no existe manejarla solo con antibiótico clínica y sin una imagen, idealmente la tomografía, es el estudio de elección. ¿Sí? Al urólogo cuando lo consulten, seguro que les va a pedir una tomografía. El urólogo además forma parte del equipo tratante desde el inicio, ¿verdad? Esta paciente, bueno, en este caso ya fue trasladada, coordinada con los urólogos, pero si esta paciente les ingresa, obviamente que inicialmente ya van a hablar con el urólogo y va a formar parte del manejo inicial y del tratamiento para definir la conducta en equipo, ¿no? Y bueno, y otra opción es la ecografía. La ecografía, obviamente, que es más rápida, puede estar disponible ahí enseguida, no requiere traslado del paciente, pero bueno, también es operador dependiente, y bueno, no es, idealmente, si yo puedo trasladar al paciente, tengo disponible un tomógrafo, tendría que hacer una tomografía. Con y sin contraste puedo ver cosas diferentes. Esta es la tomografía de la paciente que estábamos hablando. Tiene una gran dilatación, ¿verdad? En el riñón derecho, ¿verdad? Está dilatado, con límites difusos. Y lo otro que tiene, el riñón izquierdo está bien. Esto era lo que, si se acuerdan de la ecografía que se hizo en Durazno, es concordante con este estudio, con el aumento importante del tamaño del riñón. Y además tiene una litiasis en el uréter pelviano derecha, que bueno, entonces claramente acá con esta imagen ya vemos dos aspectos importantes, que está dilatado y que hay litiasis, ¿no? Entonces eso obviamente que va a determinar conducta quirúrgica. Acá, por ejemplo, tenemos otros ejemplos que no son de esta paciente, pero los traje para ver qué otras cosas podemos encontrar en la imagen. Una tomografía sin contraste, ¿verdad? En un paciente que tiene nefritis, por ejemplo, se puede encontrar como en el cuadro A, que se ve acá, cuando no se hace contraste, un riñón aumentado de tamaño, un aumento de la fascia perirenal y alteración de la grasa ahí difusa. Y cuando se hace contraste, ya es como que se prende la luz, ¿no? Se ven hipodensidades lineales compatibles con nefritis. Es un contraste en una fase temprana que capta el parénquima, y en la fase tardía, que ya que toma contraste más las cavidades, la vía urinaria, y ahí se puede evaluar también más la presencia de dilatación. O sea, por eso el estudio ideal sería hacer el contraste. El tema de hacer contraste a estos pacientes es el riesgo-beneficio, obviamente, la nefropatía por contraste, y viendo cómo está la función renal del paciente, sabiendo que además la sepsis nefrológica, la injuria renal aguda, es una de las disfunciones más frecuentes que hay. Entonces pueden estos pacientes tener, como lo tenía nuestra paciente de la historia, injuria renal aguda, por lo cual hay que tener precaución con el contraste, y en el caso de hacerlo, preparar bien al paciente previamente. Y por otro lado, voy a dar fármacos que pueden ser probablemente nefrotóxicos, como hablamos, por ejemplo, de las aminoglucósidas. Entonces,
Esto va a ir caso a caso evaluándose el riesgo-beneficio de la realización de una tomografía de contraste, también obviamente con el especialista, con el urólogo. Otras cosas que puedo encontrar en la tomografía que también van a cambiar la conducta o a determinarla son los abscesos, por ejemplo, como se ve acá en este riñón derecho, una imagen hipodensa de una tomografía con realce que es muy sugestiva de un absceso. El absceso renal no es tan frecuente, como decíamos, la mitad de los casos pueden dar urocultivos que son negativos, porque bueno, si no se comunican con las cavidades urinarias en la orina por no rescatar nada. Hay determinados factores de riesgo que también asociados con el absceso, como son los pacientes diabéticos, cuando hay reflujo vesicoureteral o una obstrucción, bueno, pues inmunosupresión, uso de drogas endovenosas. Con respecto al manejo del absceso, si existe, bueno, obviamente que va a estar a cargo del cirujano, del urólogo, ¿no? Pero bueno, básicamente los abscesos chicos, en principio menos de 3 centímetros no se puncionan, no tienen indicación quirúrgica, y cuando tiene más de 5 centímetros sí. Lo que los urólogos siempre valoran es obviamente la posibilidad, cuando tiene indicación, de hacer un drenaje percutáneo más que quirúrgico, ¿no? Porque bueno, la cirugía ya es un paso más que puede tener otras complicaciones, pero idealmente el drenaje percutáneo sí requiere. Otras cosas que podemos ver en las imágenes de las sepsis nefrobiológicas, que bueno, también lo traigo para ver otros ejemplos. La pielonefritis enfisematosa, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se ve gas, como se muestra acá, esta parte negra acá encima del riñón, habla de una infección necrotizante. El germen más frecuente es la Escherichia coli, bueno, que genera estas alteraciones por la producción de gas, y esta entidad tiene una alta mortalidad, por lo cual muchas veces hay series que lo ubican alrededor del 70%, por lo cual, bueno, hay muchas, el manejo de esta, cuando existe una infección, una pielonefritis enfisematosa, muchas veces es la nefrectomía de inicio. Eso se puede ver en la imagen, esta imagen está buena porque se ve ahí el gas en la placa directamente antes de tener una imagen tomográfica. Y bueno, después hay otras formas de la infección, ¿no? La xantogranulomatosa, que se llama, que bueno, que es por lo general un cuadro clínico más arrastrado, más insidioso, que es más crónico, ¿verdad? Y que forma estos granulomas a nivel renal, y que también requiere la nefrectomía por lo general, pero por lo general no da el cuadro de sepsis aguda, con muchas disfunciones en corto plazo, como la que vimos de esta paciente. Y esto lo traje como curiosidad nomás porque está publicado, se publicó en la New England hace unos años un caso de cistitis enfisematosa, o sea, una infección urinaria baja que también generaba gas y bueno, y era una cistitis enfisematosa. Volviendo un poco a la paciente entonces, ya que vimos todo el aspecto del manejo inicial y de la imagen, esta paciente en CTI, luego del ingreso, tiene una mala evolución, sigue con una mala evolución que ya venía, ¿verdad? Profundiza las disfunciones, la injuria renal aguda que tenía a diuresis conservada, en principio ahora está en anuria, tiene shock con vasopresores en ascenso, y bueno, dado ese cuadro clínico, con el equipo quirúrgico se decide la nefrectomía de urgencia, ¿verdad? Si el paciente hubiera tenido otra digamos, evolución un poco más favorable, quizás se podría haber planteado, para preservar el riñón, obviamente, porque la nefrectomía es el tratamiento más radical, bueno, una nefrostomía, un catéter de LJ, bueno, evaluar la posibilidad de sortear esa dilatación, drenar si hay algún foco drenable, y bueno, y preservar el riñón. Pero en este caso, dado la paciente se moría, no hubo otra que nefrectomizarla. Y bueno, y después de la nefrectomía nos vino el resultado del hemocultivo que fue positivo, y el uro también a E. coli, multisensible, que era el germen planteado, y apoya todo lo que discutíamos del tratamiento antibiótico. Se le sacó el riñón, y bueno, resaltar a raíz de este caso lo que decíamos de los 3 pilares del tratamiento, ¿verdad? El soporte del sistema de falla, que ya lo estuvimos hablando, el tratamiento antibiótico, ¿verdad? Que es como en cualquier foco de sepsis, tiene que ser precoz, tiene que ser empírico y a dosis plenas, empírico con todas las disquisiciones que hicimos con respecto a los gérmenes más frecuentes, y luego control del foco, ¿no? En este caso, a diferencia de otros focos de sepsis, como puede ser la neumonía, ¿no? Acá tengo que tener una imagen y tengo que ver si hay algo para desobstruir, si hay algo para drenar,
o bueno, o en los casos más graves, es directamente el tratamiento más radical que sacar el riñón. Y destacar que esto forma parte de un equipo multidisciplinario, ¿no? El intensivista con el urólogo ahí discutiendo el paciente, y además, bueno, las otras especialidades que frecuentemente se requieren también, el nefrólogo, ¿no? El paciente de falla renal, transfusiones, hemoterapia, etc. Para contarles un poco en qué terminó esto, bueno, la paciente luego, en las primeras 24 horas de posoperatorio, tenía un shock con altas dosis de vasopresores, vino muy, muy jodida de bloc, una injuria renal aguda caído 3 que ya la tenía, requirió diálisis. Luego empezó una etapa de recuperación y de mejoría de las disfunciones, que es lo que uno espera al erradicar el foco, ¿verdad? Luego de la nefrectomía, muchos de estos pacientes realmente se dan vuelta y tienen una mejoría clínica, y bueno, es lo que esperamos con el tratamiento. Mejoró la diuresis, recuperó algo de diuresis, venían los valores en descenso de cifras de ASO y CREA. Y bueno, al cuarto día se le logra suspender los vasopresores, mejoró el shock, y bueno, después quedó con como tantos pacientes sépticos, hiperrepuestos por el shock, etcétera, cuadriparética, edematosa, tuvo un fallo en la extubación que terminó traqueostomizada, y bueno, después estaba ya alternando bien, sin difusiones, vigil, tolerando una ventilación espontánea con periodo de tubo en T, y se agarró una neumonía, como también suele pasar en pacientes críticos, a una neumonía del ventilador a pseudomonas. Y la paciente después evolucionó bien, con tratamiento antibiótico, se prolongó un poco la estadía, y se fue de alta a la sala bien. Entonces, en resumen, para hablar de lo que discutimos, esta paciente tuvo una sepsis nefrourológica o urosepsis, que fue bacteriémica, a E. coli, y el factor principal que se destaca anatómico es una pielonefritis aguda que estaba dilatada por una litiasis, ¿verdad? Tuvo una disfunción orgánica múltiple, en la cual 3 disfunciones fueron las que predominaron. Predominó el shock, la injuria renal aguda, que requirió diálisis, y la plaquetopenia. Que además no lo dije, pero complicó un poquito lo quirúrgico, porque tuvo un sangrado al lecho importante, y eso también la complicó ahí en las primeras horas. Bueno, el tratamiento antibiótico empírico, ¿verdad? Con una cefalosporina de tercera generación, amikacina, cefotaxona inicialmente, luego cefotaxime y aminoglucósidos, con una mala evolución que requiere una nefrectomía radical de urgencia, y después un segundo tiempo con una buena evolución posterior. Me parece que los mensajes más importantes de discutir, y por eso trajimos la excusa de un paciente, es que esta paciente es frecuente, y no es nada raro, ¿no? Los factores de riesgo que tiene, y los factores predisponentes que tiene para la infección. Es una paciente que tiene una dilatación de la vía urinaria, que sabemos que es el factor predisponente fundamental. Además, en el manejo se planteó un antibiótico para los gérmenes más frecuentes, como ya lo dijimos varias veces, enterobacterias, y siempre pensar primero en la E. coli, y que además, como tenía un origen comunitario y no tenía otros factores de riesgo para resistentes, se trató con un plan adecuado. Lo que evolucionó mal, porque el foco persistía, porque estaba dilatado, y porque era una pielonefritis ya evolucionada, que iba a requerir una conducta quirúrgica, y dada la mala evolución, requirió la nefrectomía. Destacar que siempre pedimos una imagen. Inicialmente este paciente ingresa con estas características, y bueno, estamos pensando a ver qué hay en la reunión, con el urólogo, obviamente que va a ser el que lo va a definir, la conducta quirúrgica o no quirúrgica, ¿no? Bueno, acá dejamos unas bibliografías ahí para el que quiera profundizar un poco más. Están las guías estas que les decía de 2022, que son europeas, de infecciones urinarias en general, y tiene un apartado de sepsis que vale la pena. Después hay un artículo que salió hace no muchos años en New England, de pielonefritis en particular, que está bueno también. Bueno, y está el capítulo del libro de Encares, que tiene sus años, pero es un encare que está bueno, y me parece que bueno, lo deben tener presente ustedes para repasar. Ahora, en realidad, ya para ir terminando, nos queda un poco, como esta paciente era una infección urinaria comunitaria, y bueno, y se discutieron principalmente esas cosas basadas en la historia de la paciente, nos queda hablar 3 conceptos de infecciones nosocomiales, que bueno, no sé, Antonella, si estás ahí disponible. A ver, Luciano. Vos me decís, yo lo voy pasando, ¿querés? ¿O querés que lo diga yo? Como quieras. Bueno, a ver, anda pasando. Dale.
Bueno, lo de las infecciones nosocomiales, lo más importante, obviamente, es como dice ahí, la importancia del tema, dado la resistencia antibiótica que hemos alcanzado en los últimos años, y el impacto que ha tenido esto a nivel de mortalidad, ¿no? Las tasas de mortalidad altísimas que han tenido esto, y además de los gastos de salud, etc. Tenemos que, la historia clínica de Luciano, fundamentalmente había un problema de foco, por eso la paciente marchaba mal, pero cuando hablamos de infecciones nosocomiales, más allá de todos los ítems que tenemos que ver, acá uno de los especialistas que tenemos que tener al lado es el infectólogo y el microbiólogo, que nos ayude un poco a definir el tratamiento antibiótico. Pero nosotros como intensivistas tenemos que estar muy atentos al tratamiento, dado que somos los primeros que tenemos el paciente. El paciente llega y nosotros tenemos que ser vivaces en qué tratamiento antibiótico comenzar. Obviamente todo esto surge por un uso indiscriminado de los antibióticos, generando bacterias resistentes a múltiples fármacos y ampliamente resistentes como los XDR. Pasa nomás, Luciano. La importancia de las causas de resistencia, bueno, esto lo tenemos que tener muy en la cabeza todos los días. Son cuadritos que tenemos que mirarlo cada vez que viene un paciente y nosotros pensamos en infección nosocomial. Porque si nosotros no repasamos, no hacemos un checklist de todo esto, se nos va a pasar y no vamos a tener la suspicacia de que este paciente va a tener un microorganismo multiresistente. La edad avanzada, que muchos pacientes STI son pacientes de avanzada, la hospitalización prolongada, el inmunocompromiso, que yo creo que los pacientes STI casi todos tienen inmunocompromiso, dado que son pacientes que están intubados, que tienen vías, que su piel está alterada y demás. El uso de antimicrobianos, si fue un uso apropiado previamente, si fue tuvo una subdosificación, obviamente la farmacocinética, la farmodinámica, y con respecto a la bacteria, los mecanismos de resistencia, que si bien no vamos a entrar en eso, que es muy complejo, tenemos que tener algunas ideas sobre cómo se comportan las bacterias. La OMS en el 2017 hizo una lista de bacterias resistentes, y nosotros tenemos que tener en cuenta estas bacterias que son con la sigla escape, que son fundamentalmente bacterias bacilos gram negativos, que generan problemas en los ambientes de salud, como son el enterococo, el estafilo, el clostridium, el acineto, el pseudomonas, las enterobacterias que son fermentadoras, y son las bacterias que tenemos que tener en la cabeza a la hora de pensar en estos microorganismos. Como dice, las bacterias gram negativas toman un rol de mayor importancia, y existen además menos tratamientos antibióticos o menos antibióticos desarrollados actualmente para poder actuar sobre ellas. O sea, bueno, volver a repetir los factores de riesgo, la mayor edad de los pacientes, la presencia de comorbilidades, las hospitalizaciones prolongadas, los cuidados de salud previos, la presencia de dispositivos o no, como catéteres venosos, catéteres urinarios, en estos casos las infecciones urinarias, cirugías recientes, pacientes con tratamientos antimicrobianos previos. Vuelvo a poner la tablita, esta también es son las tablitas que pone la PROA, que nosotros en realidad pusimos el tratamiento también. Esta tablita la tenemos que tener presente cada vez que nos viene un paciente, si no lo recordamos, hacer un repaso de todos los factores de riesgo que están expuestos los pacientes y que pensamos que pueden tener microorganismos multiresistentes. La infección urinaria de origen nosocomial es una de las infecciones nosocomiales más comunes, ¿sí? Representan el 40% de todas las infecciones nosocomiales. Por eso la importancia de tenerlo presente, ¿no? Cuando hablamos de infección de origen nosocomial con respecto a la infección urinaria, en general el 80% está relacionada a catéteres urinarios, o sea, sondas vesicales. Son causas, como dijo Luciano, frecuentes de bacteriemia, causan mortalidad, y lo que tenemos que tratar de evitar en estos pacientes son las complicaciones, como dijimos, que son la sepsis, las bacteriemias,
y el compromiso urinario superior como la pielonefritis y sus complicaciones mayores que en este caso la sepsis, ¿no? También las infecciones, o sea, la definición de ictus nosocomial son aquellos pacientes que también están con cateterismo urinario, y también aquellos pacientes de las cuales nosotros le retiramos hace por lo menos 72 horas la sonda vesical. Recordar que son importantes reservorios de microorganismos multiresistentes, y que tenemos diferentes categorías de pacientes: aquellos pacientes que están cateterizados de corta duración, que son las primeras semanas o los primeros 15 días, pero ya hablamos de cateterismo permanente cuando el paciente ya pasa más de 30 días de cateterizado, y a veces tenemos que tener algunas implicancias diferentes cuando hablamos ya de cateterismos permanentes o prolongados. Después está el cateterismo intermitente, que son aquellos pacientes que tienen trauma raquiomedular con vejigas neurógenas, que en general son pacientes que se autocateterizan cada vez que requieran por o algún estudio, o generar micción, y etc. Las definiciones, esto es importante tenerla, según la ITSA, la Asociación de Enfermedades Infecciosas, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas dice que en estos casos nosotros tenemos que tener muy claro lo que es una bacteriuria sintomática y una bacteriuria asintomática. ¿Por qué? Porque en caso de cuando nosotros tenemos una infección urinaria de origen comunitaria, en general el paciente viene con síntomas floridos desde la casa. Nosotros hacemos un urocultivo, y junto con la clínica y el urocultivo y alguna otra paraclínica podemos hacer diagnóstico de una infección urinaria. Acá en los pacientes muchas veces tienen bacteriurias, y nosotros tenemos que definir si esto constituye o no una infección urinaria y tiene que ser tratada o no. Por lo tanto, la definición de bacteriuria sintomática la tenemos que tener en cuenta, sabiendo que la bacteriuria sintomática es cuando el crecimiento en el urocultivo es de más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia, en pacientes con cateterismo permanente o intermitente, y en general es la que tratamos como infección urinaria, ¿sí? La bacteriuria asintomática para nosotros, en general la constituyen casi todos los pacientes que están sondados, la presentan, ¿sí? Y en muy pocos casos se trata. Hay algunas excepciones, pero en muy pocos casos se tratan. Por lo tanto tenemos que estar muy atentos a qué pacientes tratar y no generar aumento de resistencia a antibióticos, tratando bacterias asintomáticas que no necesitaríamos hacerlo. Con respecto a la patogenia, un poco como hablaba Luciano, acá los gérmenes tienen mucha capacidad de generar películas o biofilm en los catéteres, adhiriéndose a los mismos, lo que generan como una microbiota a nivel de los catéteres, y generando como una permanencia de infección o recidiva de infecciones en pacientes sondados. Decir que los catéteres de silicona en general están indicados en aquellos pacientes que tienen son sondados de forma prolongada, dado que son más resistentes a la fijación de esos biofilms. También recordar que los pacientes que son bacteriúricos, no necesariamente aquellos que tienen infección, pero que son bacteriúricos, tienen mucho más chances de generar los biofilms. Saber que el biofilm genera mayor resistencia a que el antibiótico haga efecto. El biofilm genera, el crecimiento bacteriano del biofilm es mucho más lento, y acá lo que tenemos que tratar es de atacar ese biofilm. Una de las formas de las que podemos hacer es, obviamente, es el cambio de sonda vesical, dado que el foco se mantiene en la sonda. En las guías habla que el recambio es cuando hay una infección urinaria, es eficaz para la prevención de las recidivas en estas infecciones. Ahí como dice que el biofilm es un proceso dinámico, o sea, en la cantidad de bacterias que hay adentro del biofilm, de la película, pueden ir cambiando a medida de que pasan los días y generan resistencia antibiótica. Al principio pueden ser determinadas bacterias y en otros momentos pueden haber otras.
Y a diferencia de las infecciones urinarias comunitarias, estas en general son polimicrobianas, ¿sí? Por lo tanto, cada vez que vamos a recoger un urocultivo, siempre conviene retirar la sonda, ¿sí? Y hacer un urocultivo directamente de una sonda sin la película. Otra de las cosas importantes es como dice ahí, la flora polimicrobiana habitualmente se considera una contaminación, pero no en estos pacientes. Hay que tener mucha cautela, porque estos pacientes en general tienen infecciones polimicrobianas, y hay que ver que no hay que tratar varios de esos microorganismos que están presentes. La etiología, como en general cuando es un cateterismo corto, es monomicrobiana como la comunitaria, pero ya la prolongada habla de una etiología polimicrobiana, donde tenemos que pensar en enterobacterias como Klebsiella proteus, y tenemos que pensar en microbacterias que aumentan la resistencia a antibióticos, como la beta-lactamasa de efecto expandido, y otras como carbapenemasas, tipo OXA o BLE tipo, bueno, varias, no vamos a entrar en detalle, pero estas bacterias las tenemos que pensar, y pensar a la hora de hacer el tratamiento empírico. A ver, Luciano, pasa ahí. Las manifestaciones clínicas en general son muy inespecíficas, no las voy a repetir, que son más o menos lo que dijo Luciano, pero no son el fuerte del diagnóstico de estas infecciones. El diagnóstico, como dijimos, no nos vamos a centrar demasiado en los síntomas clínicos. Recordar que la piuria, a diferencia también de las comunitarias, que nos ayudaba mucho a saber el diagnóstico, el paciente que está sondado en general tiene piuria, y no necesariamente nos habla de una infección, ¿sí? Es de escaso valor diagnóstico. Lo que sí tiene un buen valor predictivo negativo, dado que en general, si el paciente nosotros sospechamos una infección urinaria y no tiene piuria, tendríamos que buscar otro foco, porque es raro que no la tenga. Otra de las cosas importantes, dado que la clínica no nos ayuda, bueno, es hacer diagnóstico realmente si es una bacteriuria sintomática o no, por paraclínica, hacer una historia clínica un poco más minuciosa, la fiebre en las pacientes obviamente, y que no tienen otro foco que expliquen la infección. Y el microbiólogo nos puede ayudar también en la detección de Gram, que nos puede ser de utilidad para saber el tratamiento que vamos a hacer de forma empírica rápidamente. El tratamiento, las decisiones de tratamiento van a depender de la gravedad, obviamente, si es una bacteriuria sintomática simplemente, o esto ya es una pielonefritis o llega a ser una sepsis. Va a depender de la rapidez con que comencemos el tratamiento antibiótico, que sabemos que tiene que ser en la primera hora, a dosis plena, como dijo Luciano, y también pensar en el microorganismo, y cuando pensamos en el microorganismo, en el antibiótico, y que el antibiótico sea eficaz en el órgano donde nosotros queremos actuar. Por lo tanto, el tratamiento pensando en una bacteriuria asintomática, recordar que no está indicado, ¿sí? Tampoco está indicado hacer urocultivos para detectar bacteriurias asintomáticas habitualmente. Nosotros tratamos las bacterias asintomáticas en algunos casos. En general hay poca evidencia en general de la mayoría de los casos, pero está recomendado. En la cirugía serológica sí está recomendado por el alto riesgo de bacteriemia que tiene, obviamente, y de sepsis. Es bastante heterogéneo el porcentaje, pero tiene un alto porcentaje, hasta un 60%. Cuando se manipula el tracto urinario, ¿sí?, con riesgo de sangrado de la mucosa, también hay que tratar las bacteriurias. No hay que tratar las bacteriurias asintomáticas cuando el paciente se le va a cambiar la sonda, ¿sí?, la sonda vesical, a no ser que sea un procedimiento que sangre la mucosa y que sea de mucha manipulación de la vía urinaria, ¿sí? Las embarazadas que están cateterizadas, también habría que hacer este tratamiento, dado que aumenta el riesgo de pielonefritis y parto prematuro. Las cirugías ortopédicas hay una baja evidencia, pero en general hay una recomendación que habría que tratarlas, ¿sí? Y en los pacientes de los primeros 6 meses posteriores a trasplante, o en los pacientes neutropénicos.
A diferencia de la bacteriuria asintomática, la bacteriuria sintomática, nosotros en CTI habitualmente la tratamos, y más la bacteriuria sintomática y bacteriémica. El tratamiento va a depender, obviamente, si nos vamos a basar en la tasa de resistencia de nuestro lugar, de donde estemos. En la terapia antibiótica, si tuvo antibiótico-terapia previa o no, vamos a pensar en los factores de riesgo para BLE, y vamos a elegir el antibiótico, obviamente, con una elevada eliminación urinaria o que se concentre en el aparato urinario, ¿sí? Previamente vamos a realizar un neurocultivo, y la duración del tratamiento, hay diferencias, no hay una evidencia importante, pero en general en las pielonefritis y las sepsis urinarias van de 10 a 14 días, y en caso de que no llegue a ser una sepsis o llegue a ser solo una bacteriuria sintomática, los tratamientos podrían ser de menores días hasta 7 días. Ahí tenemos las guías PROA, que hablan un poco de que cuando el paciente está grave, ¿sí? Y tenemos factores de riesgo para microorganismos multiresistentes, comenzaríamos en realidad con piperacillina tazobactam, pero nunca sola, ¿sí? Siempre tenemos que agregar un aminoglucósido, porque si bien hay evidencia últimamente que hay betalactámicos con inhibidores de las betalactamasas que podrían servir para las BLE, eso no lo podríamos usar de forma empírica. Tendríamos que tener el microorganismo identificado, el inóculo, la SIM del paciente, para poder definir si solo con ese tipo de antibiótico podríamos comenzar el tratamiento. Por lo tanto, no jugarnos en esa, porque hay mucha evidencia de que hay nuevos fármacos, además de la piperacilina y otros, que son prometedores, pero actualmente lo que sí recomendamos es que si tenemos un paciente grave, piperacilina siempre con aminoglucósido, aunque el paciente tenga insuficiencia renal, en las primeras 48 horas una dosis de amicacina no va a mejorar, o sea, riesgo-beneficio, vamos a salvar al paciente, ¿sí? Obviamente después de las primeras 24 o 48 horas adaptando la dosis a la función renal. Si el paciente tiene shock séptico, no podemos pensarlo y tenemos que poner un carbapenémico, ¿sí? Asociándolo también a un aminoglucósido, eso no lo podemos olvidar. Y hay obviamente otras resistencias más jodidas, como lo tienen por ejemplo la Cinetobacter, o también bacterias que tienen carbapenemasas, que son resistentes a los carbapenémicos. En este caso no nos vamos a entrar en ello, pero tenemos que estar muy atentos a eso y en contacto con el microbiólogo para que nos pueda ayudar cómo formular el tratamiento antibiótico, que muchas veces no es ideal, y tenemos que hacer una conjunción de antibióticos. Y como final, recordar que la mayoría de las bacteriurias relacionadas con el cateterismo son asintomáticas, ¿sí? Por lo tanto, se recomienda realizar profilaxis antibiótica al recambiar la sonda, como dijimos, solo cuando hay traumatismos importantes, ¿sí? No hacer profilaxis por un simple cambio de sonda, ¿sí? O si el paciente ha tenido infecciones urinarias repetidas en los recambios previos, ¿sí? Los portadores de sonda de larga duración, más de una semana, y que presenten infecciones, se recomienda el recambio previo para evitar la recidiva de las sondas vesicales, ¿tá? Para retirar el biofilm. Y bueno, creo que no mucha cosa más. Perdón porque estoy acá con el pequeño, que todavía está medio que llorando ahí. Pero creo que está todo en la bibliografía. Ahora, Luciano, te voy a pasar un poco la parte de microbiología, y un poco para conocer la parte nosocomial que es importante. Nosotros a veces, para mí es complejo, es un tema que tenemos que nosotros como intensivistas adentrarnos un poco más, y saber los fármacos y cuál es la oportunidad de usarlos, ¿no? Para que nosotros no, estemos un poco más adiestrados con esto, ¿no? Te paso eso y después lo agregás, Luciano.
¿Tá? Bueno, cómo no, así subimos después la presentación. Bueno, pido disculpas por... No, se portó bárbaro. Sí, bueno, no sé si el resto alguien tiene alguna pregunta para hacer o algún comentario. Ahí pusieron algo en el chat, gracias, bueno, bien. A ver. Bueno, no veo a nadie tampoco con la cámara prendida, ni la mano levantada, así que bueno, damos por finalizado acá. Gracias a todos por la atención, gracias Antonella. Bueno, muchas gracias por la participación y pido disculpas de nuevo, pero también está bueno saber que hay mamás acá, docentes, que también pueden cumplir la tarea y la tratamos de hacer lo mejor posible para que llegue a todos y estemos todos en esto, ¿no? Impecable, Anto, muchas gracias. Bueno, un saludo. Un beso, nos vemos. Chau, chau.